En este video vamos a tratar el tema de equilibrio del cuerpo rígido. Ya en el capítulo anterior, en el capítulo 2, se agotó el tema de equilibrio de la partícula. Se vieron los conceptos tanto de equilibrio de la partícula en el plano como equilibrio de la partícula en el espacio. Aprendimos a trabajar con fuerzas en el espacio y ya a partir de este capítulo empezamos a trabajar con el concepto de cuerpo rígido y equilibrio del cuerpo rígido. Lo que vamos a decir es que mientras que la partícula se definía como un sistema de fuerzas concurrentes, o sea que todas las fuerzas debían pasar por un punto, entonces vamos a definir el cuerpo rígido pues como la oposición o la negación al concepto de partícula, o sea, en el cuerpo rígido ya no todas las fuerzas pasan por un mismo punto y la consecuencia de que no todas las fuerzas pasen por un mismo punto es que ese cuerpo va a tender a tener un movimiento de rotación. En la partícula o cuando se trabaja con partícula, la única posibilidad de movimiento que va a tener el cuerpo es la del movimiento de traslación, o sea, si hay fuerza resultante, el cuerpo se va a mover en un movimiento de traslación a lo largo el vector fuerza resultante. Eh, Acá en el sistema partícula, en el sistema que se llama cuerpo rígido, entonces vamos a decir que por el hecho de que ya no todas las fuerzas concurren o se encuentran en un mismo punto, entonces va a haber una consecuencia que es la rotación. A la tendencia de un cuerpo a rotar es lo que llamamos momento de fuerza y en esta lección vamos a trabajar los conceptos de momento de fuerza. Entonces aquí la gráfica nos está mostrando un cuerpo al que en el punto A se le está aplicando una fuerza F, esa fuerza está definida o está contenida en un plano y la fuerza estaría completamente definida, o sea, ahí se está notando que tiene magnitud, dirección y sentido. La dirección está representada por el ángulo teta, pues representada en ese plano donde está actuando la fuerza. Y cuando hablamos del concepto de momento, es que si tomamos un punto de referencia, en este caso el punto O, entonces como la fuerza está aplicada en A y nuestro punto de referencia es O, que está a una cierta distancia del punto A, entonces aparece pues, lo que se denomina o la consecuencia es que esa fuerza va a tener un brazo, o sea, ese brazo es lo que va a determinar una tendencia a rotar en torno al punto O. Y el vector o el momento de esa tendencia a rotar se va a denotar por el vector momento de fuerza, que aquí lo estamos llamando momento con respecto a O. Observemos que el vector momento de fuerza es un vector que es perpendicular al plano que contiene a la fuerza y que contiene al vector R, siendo R el vector OA, o sea, el vector que sale del punto de referencia con respecto al cual estamos tomando momento y llega al punto de aplicación de la fuerza, o sea, R está definido como el vector OA. Y esos dos vectores están en el plano pues, que aparece ahí dibujado y el vector momento es perpendicular. La rotación la podemos pensar aplicando la regla de la mano derecha, o sea, si con la mano derecha extendemos apuntamos con el pulgar a lo largo de la dirección del vector momento, los dedos extendidos nos van a indicar cómo va a rotar ese cuerpo. Entonces, esa es la representación física del problema del momento de fuerza. Vamos entonces a encontrar las expresiones analíticas para el cálculo del vector momento. Entonces vamos a calcular el momento de una fuerza con respecto a un punto y en primer lugar pues vamos a hacer la consideración de las fuerzas en el espacio.
Entonces, vamos a decir que tenemos completamente definida una fuerza F, como está en el espacio, está definida con sus tres componentes, Fx, Fy y Fz, cada una pues en la dirección de los ejes coordenados, y además se conoce el vector R, que es el vector de posición del punto de aplicación de la fuerza con respecto al punto de referencia O, que es el punto con respecto al cual se va a tomar momentos. R también sería un vector en el plano, ya es un vector de posición, mientras que F tiene unidades de fuerza, R va a tener unidades de longitud y sus coordenadas serían, pues las estamos representando con la dirección de los ejes coordenados, sería componente X, componente Y, componente en Z serían las componentes del vector R y van a estar, repito, en unidades de longitud. El momento entonces se va a definir, dijimos que el momento era un vector que era perpendicular al plano que contenía a R y F, y la operación desde el punto de vista del álgebra lineal, la operación que nos permite encontrar el momento conocidos R y F, dos vectores que están en un mismo plano, es el producto vectorial. Entonces vamos a definir el vector momento como el producto vectorial R vectorial F. Obsérvese que en el producto vectorial estamos escribiendo primero el vector R, el vector de posición, y de segundo el vector F. Esto es importante tenerlo en cuenta porque recordemos que el producto vectorial no es conmutativo, o sea, si cambiamos el orden de esos dos factores que están definidos en el producto vectorial, estaremos alterando el resultado, y pues la alteración del resultado se da en el signo. O sea, si cambiamos el orden, lo que estamos cambiando es el sentido del vector momento. Entonces, ojo que el vector momento con respecto al punto O se está definiendo como el producto vectorial R vectorial F, siendo R el vector de posición del punto de aplicación de la fuerza con respecto al punto O. Y acabamos de decir, y F pues es la fuerza aplicada sobre el punto que está a una cierta distancia del punto O, y lo que queremos medir es la tendencia a rotar a través de ese vector momento. Entonces escribimos el vector R con sus tres componentes, X, Y, Z, y escribimos el vector F también con sus tres componentes, Fx, Fy y Fz, y vamos a hacer entre ellos el producto vectorial. Para ello, pues aplicamos la propiedad distributiva y debemos recordar del álgebra lineal, debemos recordar cuál es el resultado del producto de los vectores unitarios. Entonces los invito a que repasen ese tema de producto vectorial de los vectores unitarios. Yo voy a colocar acá directamente el resultado de lo que vamos a encontrar. Entonces, al hacer aplicar la propiedad distributiva, vamos a encontrar un vector o una expresión en la que van a aparecer los vectores unitarios IJK al hacer la asociación de esas cantidades y anteponerlas con el signo más. Entonces nos va a dar la expresión que estamos viendo ahí en esta línea que tenemos, correspondiendo, mire que cada componente del momento va a ser el producto de una componente del vector de posición, que dijimos que se mide en unidades de longitud, multiplicado por una componente del vector fuerza, que se mide en unidades de fuerza. Si estamos en el sistema internacional, entonces el resultado de ese producto nos va a dar, ojo, la unidad de medida del momento de fuerza en el sistema internacional es el producto Newton por metro. Si estuviéramos en el sistema inglés o sistema de medidas de los Estados Unidos, sería el producto libra-pie o libra-pulgada. Dije ojo porque a pesar de que en la definición se escribe primero el vector de posición R, o sea, el que tiene unidades de longitud, y de segundo el que tiene unidades de fuerza, el vector que tiene unidades de fuerza o la fuerza,
Cuando hablamos de las unidades, siempre se deben leer en ese orden, o sea, primero la unidad de fuerza y después la unidad de longitud. Sistema internacional, Newton por metro; sistema inglés, libra pie o libra pulgada, cualquiera de las dos unidades se admite. Estamos obteniendo entonces un vector con tres componentes, o con componentes en cada una de los ejes coordenados. Entonces el resultado del producto vectorial R vectorial F nos va a dar un vector en el espacio, un vector que tiene tres coordenadas. La primera componente del vector R es el producto Y por Fz menos Z por Fy. La segunda componente es el producto de Z por Fx menos X por Fz. Y la tercera componente se encuentra o se calcula como el producto de X por Fy menos Y por Fx. De esta manera entonces tenemos un vector en el espacio con las tres componentes claramente determinadas. Y si conocemos la componente de un vector, entonces podemos encontrar la magnitud del vector momento. ¿Aplicando qué? Diciendo que la magnitud del vector momento es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, que es esta expresión que tenemos aquí. Entonces tenemos a través del producto vectorial encontramos el vector momento aplicando propiedad distributiva. Ahorita más adelante, cuando estemos haciendo un ejercicio práctico, vamos a ver que en la forma práctica o la forma más didáctica, por decirlo de alguna manera, de hacer el producto vectorial es en la representación de una expansión de una matriz. Entonces, enseguida vamos a ver este concepto. Acá se está aplicando el producto vectores, el concepto de producto de vectores unitarios, por eso aparecen los signos negativos. Pero cuando trabajemos en la práctica lo hacemos como la expansión del determinante de una matriz, que ya vamos a indicar cómo se escribe. Entonces acá tenemos la expresión para calcular el producto vectorial como el cálculo de un determinante. Entonces como el vector momento está definido como el producto R vectorial F, entonces podemos decir que el momento se va a calcular como la expansión del determinante, en el cual en la primera fila tenemos a los vectores unitarios I, J, K. En la segunda fila tenemos las componentes del primer vector del producto vectorial, que es el vector R, que dijimos que las componentes eran X, Y y Z. Y en la tercera fila tenemos las componentes del vector fuerza, que en este caso serían Fx, Fy y Fz. Y entonces pues aplicamos el concepto de determinante. Al calcular el determinante, o sea, al hacer la expansión, lo hacemos en torno a la primera fila. Entonces ya sabemos que para encontrar, al hacer la expansión en torno al cofactor I, vector unitario I, entonces se tacha la primera fila y la primera columna y se obtendría el valor de la componente en X del vector momento, que sería el producto Y por Fz menos Z por Fy, aplicando el concepto de determinante. Repito, se tacha la fila, se tacha la columna, y lo que me queda, el determinante pequeño que me queda, se hace la multiplicación en cruz, como está ahí indicado. Para la segunda, para el segundo vector unitario J, entonces tomamos como cofactor J. Recordemos que en los cofactores dependiendo de la posición está asociado con un signo. El vector unitario I está asociado con el signo positivo, el que le sigue a la derecha sería signo negativo y el que le sigue K sería otra vez positivo, de manera que si vamos a encontrar la expansión en torno a J debe aparecer un signo negativo. Tachamos la fila y tachamos la columna donde está J y hacemos el producto en diagonal del determinante que me queda, que es esta expresión, menos, porque es el cofactor de J, que es el que está en la segunda posición, es negativo por definición,
Y el determinante de lo que queda se calcularía como x por fz menos z por fx, todo eso multiplicado por el vector unitario j. Y ahora hacemos la expansión en torno al vector unitario k, tomando como cofactor el vector unitario k. El signo asociado es positivo y tachamos la fila y la columna, y al determinante que me queda pues aplicamos la definición determinante, o sea, hacer el producto de las diagonales. De esta manera se tiene la tercera componente del momento. Entonces ahí lo tenemos, x por fy menos y por fx, vector unitario k, y ya hemos encontrado las tres componentes del vector, que están componente en x, componente en y, componente en z. Y miren lo que vamos a hacer para que todos los signos nos queden positivos. Entonces en la segunda componente vamos a invertir el orden de los sumandos para sacar el signo negativo. Entonces al sacar el signo negativo nos queda menos por menos nos daría más. De esta manera en esta expresión quedan las tres componentes con signos positivos, pero es una forma de representación porque al final pues recordemos que cada factor de estos, tanto x como y como z, fx, fy, fz, van a tener signos, y al hacer los productos pues van a aparecer, se debe aplicar la ley de los signos, o sea que no estamos diciendo que siempre las tres componentes van a ser positivas, sino que escribimos la expresión de manera que los signos positivos van a quedar por fuera del paréntesis, pero que cuando hagamos los cálculos cada componente puede ser tanto positiva como negativa. De esta manera entonces el primer paréntesis va a corresponder a la componente en x del momento, el segundo paréntesis va a corresponder a la componente en y del momento, y el tercer paréntesis va a corresponder a la componente en z del momento. Recordamos que se está haciendo producto de una magnitud y una cantidad que tiene unidad de longitud por unidad de fuerza, y que el resultado cuando lo leamos lo vamos a leer invertido, o sea, primero la unidad de fuerza y segundo la unidad de longitud. Si estamos en el sistema internacional, el momento nos debe dar en newton por metro. Si estamos en el sistema inglés o sistema de los Estados Unidos, el momento nos puede dar en libra-pie o nos puede dar en libra-pulgada. Cualquiera de los dos valores se puede expresar o son admitidas esas dos unidades. Y conociendo las tres componentes del vector, pues podemos calcular su magnitud. Recordemos que la magnitud de un vector se obtiene como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Vamos a hacer un problema entonces para calcular el momento de una fuerza que está actuando en el espacio. Fue el tema que vimos en la lección anterior. Ya sabemos escribir fuerzas en el espacio y vectores en el espacio. Ya acá estamos introduciendo en la definición de momento la aplicación del producto vectorial, y dijimos que lo íbamos a hacer a través de la expansión de un determinante. Entonces vamos a hacer el siguiente problema. Dice: un poste AB de 6 metros de altura está sostenido por 3 tirantes, como se muestra en la figura. Calcular el momento con respecto a C. Siempre cuando hablemos de momento me tienen que dar un punto de referencia de la fuerza ejercida por el cable BE. Entonces ahí me están hablando del cable BE, y la fuerza la estamos viendo actuar, el enunciado lo dice, sobre el punto B. ¿Qué es lo importante que me digan? Porque es importante que me digan en qué punto voy a ver la fuerza, en este caso una fuerza que corresponde a una tensión, o sea, la fuerza ejercida por un cable. Es muy importante porque las tensiones siempre salen del punto donde las vemos aplicadas. Si me dicen que la vea aplicada en el punto B, entonces ella estaría apuntando de B hacia E, o sea, va a corresponder con la denominación de
del cable. El cable, estamos hablando del cable BE, y la fuerza va a tener la dirección y el sentido de B hacia E. La tensión en el cable me dicen que es de 840 newton. Debe ser un valor conocido porque del tema anterior aprendimos que para encontrar una fuerza en el espacio se debe conocer su magnitud y dos puntos sobre su línea de acción. En este caso los puntos que son conocidos son los puntos B y E. Y de otro lado pues me están diciendo que se va a calcular el momento con respecto al punto C. El punto C también está completamente definido, y cuando hagamos el cálculo del momento, como el producto debe aparecer un vector R, que sería el producto, el vector de posición del punto de aplicación de la fuerza, en este caso el punto B, con respecto al punto de referencia, que es el punto C. Quiere decir que nuestro vector R va a ser el vector CB. Entonces aquí estamos, pues lo que acabamos de decir, lo que define la fuerza, que es la magnitud, y los dos puntos sobre la línea de acción B y E, ahí están denotados. Debemos saber escribir las coordenadas de un punto en un sistema en un espacio cartesiano, y también se conocen las coordenadas de C. ¿Por qué es importante conocer las coordenadas de C? Pues porque vamos a escribir el vector CB como el vector R. Dice, la fuerza está dirigida de B hacia E y R es el vector CB. Recordemos que cuando yo quiero encontrar un vector de posición, lo que hago es aplico el concepto de vector coordenado, y a las coordenadas del punto de llegada le resto las coordenadas del punto de salida para encontrar el vector R. Por ejemplo, si me están diciendo que el vector de posición, perdón, si me están diciendo que el vector R es el vector CB, entonces simplemente digo que R es la diferencia del vector coordenado B menos el vector coordenado C. O sea, a las coordenadas de B le restamos las coordenadas de C, y encontramos el vector R. Entonces aquí en esta gráfica que tenemos abajo nos están presentando el vector fuerza y el vector CB, que corresponde al vector R. O sea, tenemos los dos en la representación gráfica, tenemos los dos elementos que definen el vector momento a partir de el producto vectorial de estos dos vectores. Entonces decimos, el momento con respecto a C va a ser el producto R vectorial F, siendo R el vector CB. Entonces restamos a las coordenadas de B, le restamos las coordenadas de C, y al hacer esa diferencia, arriba tenemos escritas las coordenadas de los puntos. Entonces nos va a dar que R es 3 metros I más 4 metros J menos 3 metros K. Otra forma de hablar o de encontrar ese vector CB es por desplazamiento. O sea, el vector CB me representa los movimientos que debo hacer siguiendo las direcciones de los ejes coordenados para salir de C y llegar a B. Entonces, si observamos en la gráfica, esa expresión me está diciendo, si usted quiere salir de C y llegar a B, arrancando de C, muévase 3 metros hacia adelante, positivo en Y, entonces hacia adelante, hacia la derecha. En X hablamos de derecha a izquierda, en Y hablamos de arriba a abajo, y en Z hablamos de hacia adelante y hacia atrás, perdón. Entonces, como estamos en X, sería 3 metros hacia la derecha. Ahí lo estamos viendo que entre el punto O y el punto A hay 3 metros, o sea, hacia la derecha. En J, o sea, en la dirección del eje Y, nos movemos 4 metros hacia arriba, y en la dirección del eje Z nos movemos hacia atrás 3 metros. O sea, si yo estoy en C, me muevo hacia atrás 3 metros, llego al eje Y, me muevo hacia la derecha 3 metros y llego al poste, y subo 4 metros y llego al punto B. Esa sería la forma de encontrar el vector CB. Y por otro lado, hemos dicho que en la práctica, cuando queremos encontrar un vector fuerza,
entonces le aplicamos la definición que dice que el vector fuerza es igual a la magnitud de la fuerza por un vector unitario lambda, y que en la práctica pues se escribe la definición de lambda, que en este caso sería vector BE sobre el magnitud BE, vector BE sobre su propia magnitud. Entonces ya en los datos conocemos que la magnitud de la fuerza es 840 newton. El vector BE ya lo hemos lo podemos escribir restándole a las coordenadas de E las coordenadas de B, y obtenemos 3 metros I menos 6 metros J más 2 metros K. Ese es BE, ojo, ese no es el que acabamos de encontrar ahora que era R, sino que este es BE, que es el vector que coincide en dirección y sentido con la fuerza. Y cuando tenemos esas tres componentes, 3 metros en X, 6 metros en Y y 2 metros en Z, entonces si queremos encontrar la magnitud de ese vector, que para encontrar lambda, pues elevamos 3 al cuadrado, más 6 al cuadrado, más 2 al cuadrado, me da 36, más 2, más 4, 40, más 9, 49, raíz de 49, 7 metros, la magnitud de 7 metros. Ahora, ¿qué hacemos? Aplicamos propiedad distributiva y dividimos el resultado de multiplicar la magnitud de la fuerza por cada componente del vector BE y dividirlo entre su propia magnitud, de manera que con eso, de esa forma encontramos el vector fuerza y obtenemos lo siguiente: 360 newton I menos 720 newton J más 240 newton K. Quiere decir que ya tenemos el vector R, CB, está ahí escrito, 3 metros I más 4 metros J menos 3 metros K, y ya tenemos el vector F. Lo calculamos como lo aprendimos a calcular en la lección 2, en la lección pasada, que nos habla de fuerzas en el espacio, nos dio en el que se definía la fuerza como un producto F por lambda, nos dio el resultado 360 newton I menos 720 newton J más 240 newton K. Ahora, como queremos encontrar el producto vectorial, dijimos que para encontrar el resultado íbamos a utilizar el concepto de determinante, o que lo íbamos a hacer encontrando el producto vectorial como la expansión de un determinante. Entonces escribimos lo siguiente: primera fila de ese determinante, vectores unitarios I, J, K. Siempre en la primera fila van los vectores unitarios I, J, K. Segunda fila, componentes del vector R, que es el que corresponde al vector CB, que dijimos que era 3 metros I, 4 metros J, menos 3 metros K. Ojo con el signo. Entonces escribimos los valores, solamente la parte numérica no se escribe en unidades dentro de un determinante. Ahí tenemos 3, 4, menos 3. Ahora las componentes de la fuerza: 360 menos 720 y 240 en la correspondiente dirección. Listo, entonces ahí ya tenemos el determinante con el cual podemos calcular el valor del momento C. Entonces vamos a proceder a hacer las operaciones, hacer la expansión del determinante para encontrar el resultado. Debemos tener claro que, como es un problema definido en el sistema internacional, nos va a dar en unidades de newton por metro. Entonces aquí tenemos el determinante, dijimos que vamos a hacer la expansión de ese determinante. Entonces, expansión en torno a I, tachamos la primera fila y la primera columna. El determinante que nos queda, hacemos el producto en diagonal. Sabemos que sería 4 por 240 menos el producto de menos 3 por menos 720, menos por menos da más, quiere decir que el segundo término sería negativo, porque menos por menos da más, con el menos de la fórmula quedaría negativo. Entonces nos da los siguientes valores: 960 menos 2160 newton metro I. Ahora hacemos la expansión en torno a J. Ya sabemos que está antecedido de un signo negativo por estar en la segunda
posición, hacer la expansión en torno al segundo cofactor. Entonces tachamos la fila, la primera fila y la segunda columna, el determinante que nos queda al calcular el determinante de ese determinante 2 por 2, tenemos los siguientes valores. Menos de fórmula 720, 3 por 240 da 720, menos por más da menos, con el menos de la fórmula da más, 3 por 360 da 1080 Nm en J, y la tercera componente sería menos 2160 menos 1440 Nm K. Ahora hacemos las operaciones indicadas de suma y o resta, obteniendo el valor del momento C con sus tres componentes. Entonces, la primera componente menos 1200 Nm y la segunda componente sería menos 1800 Nm J, y la tercera componente sería menos 3600 Nm K. Tenemos un vector completamente definido con sus tres componentes. ¿Qué podemos hacer? Podemos calcular la magnitud del vector. ¿Cómo se calcula? Sacándole la raíz cuadrada a la suma de los cuadrados de las componentes, y al aplicar eso a los valores del valor del momento en C que tenemos ahí, nos daría un momento de 4200 Nm. Si hacemos la representación de la respuesta, tendríamos la siguiente gráfica. Entonces ahí estamos representando gráficamente la respuesta, escribiendo, en vez de escribir el vector momento en C, se están pintando las tres componentes, y obsérvese que las tres son negativas, o sea, se dibujan entrando al punto C. Y la fuerza, pues es la fuerza que está sobre el cable BE. Este es entonces el resultado para nuestro problema. Bueno, entonces acabamos de ver cómo se calculaba el momento de una fuerza con respecto a un punto en el espacio, aplicando la definición de producto vectorial, definiendo el momento como el producto R vectorial F. Entonces ahora nosotros, cuando hicimos nuestras primeras definiciones de fuerza, etcétera, estamos acostumbrados a trabajar en el plano, y muchos de los problemas pues los vamos a llevar al plano, o van a estar representados en el plano. Entonces es útil que aprendamos a calcular el momento de una fuerza con respecto a un punto en el plano. Entonces, ¿qué ocurre en el plano? Que en vez de tener tres componentes, vamos a tener solamente dos. Técnicamente, ¿qué diríamos? Que la componente en la dirección del eje Z, o las componentes tanto de F como de R en la dirección del eje Z, van a valer 0. O sea, lo podemos pensar como un vector con tres componentes, pero que esas componentes, las que corresponden a la dirección del eje Z, pues van a valer 0. Entonces, ahí está. Si decimos que vale 0, al escribir el determinante tenemos primera fila vectores unitarios, segunda fila las componentes del vector R, que son X, Y, y la tercera, pues como no hay tercera componente, escribimos 0, y en la tercera fila componentes del vector F, Fx, Fy, y la tercera sería 0. Al hacer la expansión vamos a encontrar lo siguiente. Al hacer la expansión en torno al vector unitario Y, tachamos primera fila y primera columna, y el determinante que nos queda con una columna de ceros, y por las propiedades del determinante, si tenemos una columna de ceros, el valor del determinante es 0, entonces 0i. La segunda sería menos, de fórmula, menos j, se tacha la primera fila, y la segunda columna, y el determinante que nos queda otra vez tiene una columna de ceros, quiere decir que también va a valer 0. Entonces 0 en J. Al tachar la primera fila y la tercera columna, entonces sí nos va a quedar un determinante con los valores x, y, fx, fy y fy, y al hacer el producto nos quedaría más, porque es el tercer cofactor, producto x por fy
menos y por fx, vector unitario k. Entonces ahí lo tenemos. Quiere decir, y esto siempre va a ocurrir, siempre que estemos haciendo un problema de momento de una fuerza en el espacio, en el plano, perdón, y lo representemos a través de un determinante, siempre me va a quedar debajo del vector unitario k, siempre me van a quedar ceros, y la consecuencia de eso es que se van a anular las componentes en y la componente en j. Quiere decir que cuando un problema está definido en el plano, el vector momento solamente tiene una componente que es en la dirección del eje z. Y eso es siempre va a ser, siempre va a ocurrir lo mismo. Quiere decir que lo podemos tomar como una ley. Quiere decir que si a lo demás corresponde al concepto del producto vectorial. Dijimos que el vector momento siempre es perpendicular al plano que contiene a los vectores r y f. El plano que contiene a los vectores r y f es el plano xy. Por consiguiente, la dirección que es perpendicular al plano XY es la dirección del FZ, corresponde a la definición pues, teórica que hemos dado del producto vectorial. Y entonces vamos a decir que cuando trabajemos un problema de cálculo de momento de una fuerza con respecto a un punto en el plano, entonces vamos a trabajar o podemos omitir o dejar de pensar en la dirección, porque siempre va a ser en la dirección del eje Z, entonces siempre va a estar acompañada por el vector unitario k. Quiere decir que puedo pensar solamente en la magnitud, la dirección es conocida, entonces lo que me interesa es calcular la magnitud. Quiere decir que la expresión la podemos reducir a la siguiente expresión escalar, o sea, la que me permite calcular la magnitud. Entonces miren que vamos ya como tenemos producto entre cantidades escalares, entonces podemos cambiar el orden. Entonces me daría que la magnitud del momento de una fuerza con respecto a un punto en el plano se calcula como el producto de la componente en x de la fuerza por la medida vertical del punto de referencia a la línea de acción de la fuerza, más o menos, la primera también tiene más o menos, o sea, puede ser positiva o negativa, más o menos componente vertical por el brazo de la fuerza, que en este caso es una medida en X, o sea, una medida horizontal. Las fuerzas horizontales, sus brazos van a ser un segmento vertical, fuerzas verticales, sus brazos van a ser un segmento horizontal. Entonces, concluimos, la expresión escalar para el momento de fuerza en el plano es el momento como el producto de componente en X por el brazo que está en la dirección del eje Y, más o menos la componente en Y por el brazo de la componente en Y que está en la dirección del eje X. Y al hacer la operación, pues se va a obtener la otra forma de pensar el signo. Estamos diciendo momento con respecto a igual a más o menos fx por y más o menos fy por x. Hay que definir cuánto vale ese signo, o sea, qué valor tiene ese signo, si es más o menos. Y acá nos están diciendo que el signo se obtiene de aplicar la regla de la mano derecha. Eso lo vamos a explicar ahora que veamos o solucionemos un problema. Entonces vamos a hacer un problema de momento del cálculo de un momento en el plano. Dice determinar el momento con respecto a de la fuerza de 1200 newton mostrada en la figura. Entonces muestran ahí una ménsula en la cual en el punto C está aplicada una fuerza de 1200 newton que forma un ángulo con la horizontal de 30 grados, o sea la fuerza es completamente definida. Se conoce la magnitud y el ángulo con la horizontal. Se puede hacer la descomposición de la fuerza, o sea, encontrar fx y fy en términos del coseno y el seno, pues, respectivamente, a ver si hablamos de fx y fy. Y de otro lado me están hablando de calcular el momento con respecto al punto A, o sea, el punto de referencia es el punto A,
y el vector R del que estaríamos hablando sería el vector AC. Y ahí está, y recordemos que AC es la forma de salir de A y llegar a C, y para salir de A y llegar a C, pues nos debemos mover en X 140 milímetros hacia la derecha y subir o mover en Y 120 milímetros hacia arriba. Ojo que aquí las unidades de longitud están en milímetros. Cuando vamos a hacer el cálculo del momento, recordemos que la unidad del momento es el producto Newton por metro, quiere decir que esas unidades que están ahí en milímetros las debemos convertir a metros, y pues la forma de hacerlo es corriendo la coma 3 lugares hacia la izquierda para que nos dé el correspondiente valor en metros. Entonces acá tenemos los datos. Primero hablamos de la fuerza, se conoce F, 1200 Newton y el ángulo de 30 grados. Y de otro lado se conoce R, que es el vector AC, ahí está dibujado en la parte inferior, y ahí se ve claramente que el vector AC tiene dos componentes, el X y el Y que hablamos ahorita de la fórmula escalar, que serían 0,14 metros el valor de X y 0,120 metros en Y. Entonces vamos a decir que el momento con respecto al punto A es más o menos Fx por Y más o menos Fy por X. Vamos a calcular, entonces debemos conocer qué es Fx, qué es Fy, qué es X y qué es Y. Entonces vamos a irlos escribiendo. Primero vamos a encontrar las componentes de la fuerza. Entonces la fuerza, una fuerza en el plano, entonces sabemos que la componente en X es una fuerza en el primer cuadrante, las dos componentes van a ser positivas, la componente en X se encuentra con el coseno, la componente en Y se encuentra con el seno, 1200 coseno 30 grados y 1200 seno 30 grados J. Al hacer la operación, multiplicando el valor por el coseno de los ángulos y el coseno de los senos, encontramos el valor de F como 1039 Newton I más 600 Newton J. O sea, ya tenemos Fx 1039 Newton y Fy 600 Newton. Entonces ahí están los valores de Fx y Fy. Y lo otro que debemos conocer son los valores en la expresión que me define el momento, los valores de los brazos de las fuerzas. Entonces recordemos, fuerzas horizontales tienen brazos verticales, fuerzas verticales tienen brazos horizontales. ¿Eso de dónde va a salir? Pues de las componentes del vector R, que está definido como el vector AC. Las componentes de R son 140 milímetros en X, 120 milímetros en Y. Lo pasamos a metros. Recuerden que la unidad correcta para el momento es Newton por metro, entonces las unidades de longitud se deben pasar a metros, nos daría 0,14 metros y 0,12 metros J, y ahí que estamos identificando pues que X vale 0,14 metros y que Y vale 0,124 metros. Perdón, corrijo ahí, que Y vale 0,120 metros, o sea 0,12, hay un error ahí en esa imagen. Ahora vamos a calcular, aplicar la regla de la mano derecha para calcular los signos. Primero vamos a calcular el signo de Fx, entonces miren cómo se saca el signo de, recuerden que la expresión dice más o menos Fx por Y más o menos Fy por X. ¿Cómo se saca el signo de la primera componente del momento, o sea, del momento que produce Fx? Entonces dice así, poniendo el puño en el punto de referencia, que es el punto A, lo ubicamos ahí, extendemos los dedos siguiendo el sentido de la fuerza, en este caso Fx, y el pulgar, si me queda hacia adentro, me va a indicar que es un momento negativo, si me queda hacia afuera, me va a indicar que ese momento es positivo. Esa es la regla de la mano derecha. Entonces centro en A, pongo el puño en A, al extender los dedos de mi mano derecha en la dirección de Fx,
el pulgar me está quedando hacia adentro y eso denota una rotación en el sentido de las manecillas del reloj, y una rotación en el sentido de las manecillas del reloj es una rotación negativa, quiere decir que el signo de del primer momento es negativo. Y hacemos lo mismo para la otra componente, para la componente vertical. Entonces vamos a mirar la gráfica. Entonces aquí esa fuerza va hacia arriba, pongo mi puño de la mano derecha en el punto A, extiendo los dedos siguiendo la componente en X que está hacia arriba, y hacia donde me quedó el pulgar, me quedó hacia afuera, o sea, me indica una rotación que es positiva, o sea, contraria al movimiento de las manecillas del reloj. Quiere decir que el signo de la segunda componente es positivo. Entonces ya tenemos todo, ya tenemos en la expresión más o menos fx por y más o menos fy por x, ya tenemos el signo de del primer sumando, del primer momento, del momento que produce fx, tenemos fx y tenemos y, tenemos el signo del segundo momento, el que produce fy, tenemos magnitud de fy y x. Entonces vamos a escribir, eso con números. Entonces me queda menos 1039, el valor de fx, por 0,12, el valor de y, antecedido de un signo negativo, porque nos dijimos que ese signo de esa primera componente era negativo, y el segundo sumando es positivo, la rotación que me determina fy. Ahí se puede ver en el dibujo, es positiva la que produce fy, y se va a encontrar como el producto de 600 newton por 0,14 metros. Al hacer las operaciones indicadas me va a dar un momento de menos 40,7 newton metro. Si llevamos esto pues al resultado, estamos pintando ahí el vector momento con respecto a en torno, como una rotación en torno al punto A, y como nos dio negativa, entonces quiere decir que debe ser contrario en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj, la rotación, y que el valor correspondiente es 40,7 Nm. Si lo escribimos como vector, lo escribiríamos como un vector MA de menos 40,7 Nm K, porque sabemos que va acompañado del vector unitario K, porque no hay otra posibilidad de que el vector momento tenga otra dirección, otra componente diferente acá. Ya lo analizamos cuando hicimos la expansión del determinante. Y la otra forma es escribir solamente la magnitud sin el signo e indicar la rotación, pues diciendo si el movimiento es en el sentido de las manecillas del reloj o contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Bueno, entonces ya habiendo visto estos dos conceptos, lo que es el momento de una fuerza primero la vimos en el espacio y después la vimos en el plano, pues vamos a hacer un problema de cada uno. Se les invita a que hagan los problemas que aparecen ahí en la diapositiva, y pues posteriormente con eso vamos a aplicar los conceptos de momento de una fuerza con respecto a un punto tanto en el plano como en el espacio, lo cual es fundamental. ¿Para qué? Pues para llegar a nuestra definición de equilibrio del cuerpo rígido. Podemos hablar de equilibrio del cuerpo rígido en el plano, podemos hablar de equilibrio del cuerpo rígido en el espacio. Entonces ya sabemos que el cuerpo rígido tiene la capacidad de rotar, entonces, y que la tendencia a rotar se mide a través de la entidad física que se llama momento. Entonces por eso es importante el cálculo de los momentos. Eso es todo. Entonces los invito a que desarrollen estos dos ejercicios. La bibliografía que usamos para esta parte es
del texto Apuntes para un curso de estática y resistencia de materiales de este autor, y el libro de estática de Billy Johnston y otros autores. Muchas gracias por la atención prestada.